En este día crucial para la República, para la nación, para la historia venezolana, en este día que no es un día más, en esta transmisión de mando presidencial que no es una transmisión de mando presidencial más, no, es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. Tiene que ser así. Es obligatorio que sea así. En Venezuela, cuando revisemos, compatriotas, o cuando revisamos nuestra historia reciente, para no irnos muy lejos, en Venezuela bien pudiera estudiarse como un caso y sacar experiencias de aquí, hermanos del continente, hermanos del mundo entero. Un ejemplo de lo que no debe ocurrir, más nunca, jamás. Nunca, jamás. En Venezuela pareciera que fue escogido por algún investigador especial para estudiar y aplicar un caso que es estudiado en la teoría política y social con aquel nombre de la teoría de las catástrofes. Aquí en Venezuela se ha cumplido cabalmente la teoría de las catástrofes. Esa teoría la conocemos, voy solamente a refrescarla un poco de aquellos días de los estudios de ciencia política y de ciencia militar, que en el fondo es lo mismo, decía Clausewitz, y los grandes estudiosos de la ciencia. La teoría de las catástrofes ocurre de manera progresiva. Cuando sucede alguna pequeña perturbación en un entorno, en un sistema determinado, y no hay capacidad para regular esa pequeña perturbación. Una pequeña perturbación pudiera regularse a través de una pequeña acción. Pero cuando no hay capacidad o no hay voluntad para regular una pequeña perturbación, más adelante viene otra pequeña perturbación que tampoco fue regulada, y se van acumulando pequeñas perturbaciones, una sobre la otra y una sobre la otra, y el sistema y el contorno va perdiendo la capacidad para regularlas hasta que llega la catástrofe. La catástrofe es así la sumatoria de un conjunto de crisis o de perturbaciones. En Venezuela, yo nací en 1954. En 1971 era el expresidente Caldera, era presidente de la República. Cuando ingresé yo a la Academia Militar de Venezuela. 4 años después, era el expresidente Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, y de sus manos, con estas mismas manos, recibí yo el sable de mando de subteniente del ejército. 5 de julio, 1975. Ya comenzaba algo a oler mal en Venezuela. Comenzó la crisis ética. Reconozcámoslo. Creo que es momento de reconocer nuestras culpas. Todos las tenemos, yo también. ¿Quién lanza la primera piedra? Yo hago un llamado, y es mi primer llamado, como presidente de Venezuela, a que todos reconozcamos nuestras culpas, como hacemos en la iglesia, Monseñor. Por mi culpa,
por mi gran culpa. Pero lo más importante, como lo aprendí yo cuando era monaguillo, es, y como me lo recordaba el gobernador Arias en la Academia Militar cuando me sancionaba, leyéndome los textos largos de la historia de la religión, lo importante no es darse golpes de pecho. Lo importante es darse golpes de pecho y salir renovados en el espíritu, en el alma, en el vigor. Eso sí es lo importante. Yo hago un llamado a todos los venezolanos para que hagamos ese acto individual y colectivo. Ya basta. Aquella crisis moral de los años 70 fue la gran crisis. Y esa es la crisis más profunda que todavía tenemos. Ese es el cáncer más terrible que todavía tenemos allí, presente en todo el cuerpo de la República. Esa es la raíz de todas las crisis y de toda esta gran catástrofe. Mientras no curemos ese mal, seguiremos hundiéndonos en la catástrofe. Aunque el petróleo llegue de nuevo, ojalá que no, a $40 el barril. No lo queremos, no queremos que llegue a $40 el barril. Pero aunque llegara, y aunque lloviesen petrodólares y mucho dinero, igual sería como un alivio momentáneo, pero igual nos seguiríamos hundiendo un poco más allá, en un pantano ético y moral. Esa crisis no hubo capacidad para resolverla. La más mínima capacidad, ni la más mínima voluntad para resolverla. Y siguió galopando, como un pequeño cáncer que no es extirpado a tiempo. Y así llegaron los años 80 y ocurrió la segunda gran crisis, después de una serie de pequeñas perturbaciones. Vino el Viernes Negro. Ahora la crisis moral carcomió instituciones, carcomió el modelo económico y la crisis se hizo económica y comenzamos a oír en Venezuela hablar de devaluación, de inflación, términos que habían quedado durante muchos años al recinto de los estudiosos de la economía. Pero tampoco se reguló esa crisis, ni la moral ni la económica. Y la acumulación de estas dos crisis originó una tercera, espantosa porque es visible, porque las otras, la moral y la económica, son así como los volcanes que por debajo van madurando hasta que explotan y revientan y se hacen visibles y arrasan pueblos y vidas y ciudades. Aquí, hace una década ya, dentro de pocos años, de pocos días, vamos a recordar con dolor aquella explosión de 1989. 27 de febrero, día horroroso, semana horrorosa. Masacre, hambre y miseria. Y aún no hubo, a pesar de eso, capacidad ni voluntad para tomar las acciones mínimas necesarias y regular, como pudo haberse hecho, la crisis moral, la crisis económica y ahora la galopante y terrible crisis social. Y esa sumatoria de crisis generó otra que era inevitable. Señores del mundo, señores del continente, la rebelión militar venezolana de 1992 era inevitable, como lo es la erupción de los volcanes. No se decreta una rebelión de ese tipo. Y yo aprovecho este momento para darle un recuerdo imperecedero
a los jóvenes militares y civiles de las rebeliones de 1992. 4 de febrero y 27 de noviembre de aquel año que quedará para la historia. Aquí hay algunos de ellos con nosotros en este recinto, en este signo de la unidad, de la reunificación. El gobernador del Zulia, por aquí veo su cara conocida desde hace muchos años. El diputado Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdanet Hernández, Hernán Gruber Odremán. Allá están los muchachos de la Juventud Militar, observando. El teniente Andrade, el capitán Carreño, el teniente Isea. Muchachos, parte de la juventud que tuvo que tomar una actitud, a alguien le tocó. Otros están sembrados. No tienen la suerte de nosotros de estar aquí. Y otros están en las Fuerzas Armadas y han cargado una cruz durante años. Señores del mundo, señores del continente, los militares rebeldes venezolanos del 92 hicimos una rebelión que fue legitimada sin duda alguna. No hoy porque yo soy presidente ahora de Venezuela, sino que al día siguiente de la rebelión, mucho más del porcentaje que me trajo aquí de apoyo popular apoyó aquella rebelión militar. Esa es la verdad. No queremos más rebeliones. Yo se lo dije a mis hermanos de armas. Fui al alma mater y lo dije. Que nunca más ocurra. Pero que nunca más ocurra un 27 de febrero. Que nunca más los pueblos sean expropiados de su derecho a la vida. Porque si eso sigue ocurriendo, nadie puede garantizar que otro día, mañana o pasado, pueda ocurrir otro acontecimiento indeseado como los acontecimientos de 1989 y de 1992. Yo, que he sido traído aquí por una corriente originada en esos hechos, clamo a todos los partidarios de nuestra propuesta o nuestro proyecto, los adversarios de nuestra propuesta, yo los llamo a que, jugando cada quien su papel, pensemos primero y antes que nada en el interés del país y en el interés del colectivo, y pongamos en último término el interés de nuestra fracción, o el interés de nuestro partido, o el interés de nuestro grupo, o el interés de nuestra familia, o el interés de nosotros mismos. Eso va en último lugar de prioridad. Llamo a todos a que esa sea la norma de trabajo a partir de este mismo instante, para que podamos comenzar a regular las perturbaciones, compatriotas todos, porque ustedes lo saben, la crisis moral está allí, la crisis económica está aquí. Salgamos a la esquina y la veremos, y la sentiremos que nos golpea el rostro y el alma. La crisis social está allí, palpitando, amenazante. La crisis política que se sumó a todo esto, por supuesto, está aquí. Aquí la tenemos representada. Este recinto es como una caja donde se encierra la crisis política. Abrámoslo. Tenemos que buscar la manera de regular estas crisis.